el día de hoy aquí para escuchar la palabra de nuestro Dios. Me gustaría que me acompañara ahí en el libro de Hechos, capítulo 23, verso 11. Hechos, capítulo 23, verso 11. Dice la palabra del Señor, quiero que usted lo vea ahí con su vista, yo lo leo. Dice la palabra del Señor: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Nada más ese verso. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Un tiempo, Señor, en el que hablas a nuestras vidas. No solamente es reflexivo, sino es un tiempo de transformación, es un tiempo donde nos confrontamos con tu palabra, Señor. Tu palabra llega a nuestras vidas y transforma nuestras vidas. Tu Santo Espíritu hace esa obra en nosotros. Y pedimos, Señor, que hoy podamos comprender tu palabra, entender tu palabra, lo que nos estás mostrando, el poder conocerte y saber de qué manera estás obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, tu presencia en este lugar, en medio de nosotros, para que podamos, Señor, el día de hoy salir edificados a través de tu palabra, Señor, y podamos asimilarla, Señor, en nuestras vidas cotidianas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Por lo regular, cuando nosotros pasamos cierto tipo de circunstancias en nuestras vidas, llámese de cualquier tipo, tendemos muchas veces, hermanos, como creyentes, y yo creo que esto pasa mucho en el cristianismo, a prejuzgar a las situaciones que están pasando cierto tipo de personas. Lo digo en qué sentido, en el sentido en el que muchas veces cuando pasamos ciertas adversidades, ciertos problemas, circunstancias, hay personas que en medio de alguna circunstancia difícil glorifican el nombre de Dios. Y para poner un ejemplo sería real algo, ¿no? Estaba enfermo de muerte, y entonces oré al Señor, confié en el Señor y el Señor me sanó. ¿Y cuántos podemos ver ese tipo de testimonios que el Señor sana a esa persona? Y nos quedamos así y glorificamos a Dios y ciertamente es algo que debemos de honrar al Señor cuando el Señor permite ese ciertos tipos de problemas, de circunstancias. Alguien puede decir: tengo problemas, circunstancias, pero me acerqué al Señor y el Señor me ayudó y gracias a Dios ya se solucionaron las cosas. Podemos pensar de esa manera y gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando las cosas son diferentes? ¿Qué pasa cuando las cosas no son como pensamos que tienen que ser? Glorificamos el nombre de Dios cuando las cosas que según en nuestro parecer estaban mal y se compusieron. Glorificamos a Dios y está bien glorificar a Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos algún tipo de circunstancia y esa circunstancia que pasamos, que vivimos, no se resuelve ni en el momento ni en el tiempo que nosotros queremos y estamos sufriendo ese tipo de problemas? Pasa mucho cuando muere algún tipo de persona, cuando muere el familiar de alguna persona. De hecho, algunas personas, cuando yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando fallece mi mamá, algunas personas fueron a la casa, y fueron entre comillas, a consolarnos, pero su consuelo era, bueno, pues decían ellos: usted tiene que ver en qué falló, como si yo fuera responsable
de la muerte de mi madre. Y eran personas cristianas. Entonces su entendimiento de esas personas era que Dios había actuado de esa manera. ¿Por qué? Porque posiblemente esta persona estaba haciendo algo malo. No sé si me explico. Pero de ser sinceros, la Biblia nos enseña que Dios también a veces actúa de esa manera, juzgando a alguien. Pero no puede pagar una persona por lo que hace otra persona. La Biblia nos dice que eso no puede ser así. Sin en cambio, en la Biblia hay varios ejemplos que nos habla de la forma en que Dios actúa cuando pasan ciertas circunstancias. Por eso el día de hoy vamos a ver este tema de conforme al propósito de Dios. Así puse como título a la predicación de hoy. Conforme al propósito de Dios. Todas las cosas que nos suceden son conforme al propósito de Dios, todas. No hay ninguna cosa que nos suceda en nuestras vidas que no sea conforme al propósito de Dios. Obviamente estoy hablando de circunstancias que vienen a nuestra vida que nosotros no nos las hemos ganado. No sé si me estoy explicando. Cosas que yo hice algo malo, cometí algo malo y por consecuencia me sucedió esto malo. No estoy hablando de eso, porque eso va por consiguiente, o sea, es por default, es algo que va a pasar. Pero sin en cambio, queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos agradar a Dios, pero vienen circunstancias a nuestras vidas que no son gratas a nosotros. Entonces, ¿cómo mirar esas cosas y cómo mirar el actuar de Dios en cierta manera? ¿Para qué? Para que nosotros en nuestro entendimiento podamos comprender las circunstancias. ¿A qué me refiero? Vamos ahí a el capítulo 23 de Hechos, y es claro el contexto. Pablo está siendo apresado, hermanos. Bueno, los judíos querían matarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían escuchado que en todos sus viajes misioneros, Pablo estaba predicando acerca de que los judíos ya no tenían que guardar la ley. Era tanto el rumor que se había extendido por todas esas naciones y regiones, que cuando Pablo llega a Jerusalén, se entrevista con Jacobo, que era el pastor de la iglesia en ese entonces, con los ancianos de la iglesia, empiezan a platicar. Pablo les platica de todas las maravillas que Dios hizo a través de sus viajes misioneros, y ellos glorifican a Dios. Pero después de eso, Jacobo y los ancianos les dicen: pues tu reputación aquí no está muy bien, que digamos, porque se ha divulgado que tú predicas que los judíos que se convierten ya no deben de guardar la ley. Para tristeza de los judíos y de la iglesia de Judea en ese entonces, había sido muy difícil que ellos se quitaran de encima el estar guardando las fiestas solemnes y los sacrificios. Algo que ya no debían de haber hecho, porque Cristo había pagado por todo eso, había cumplido todas esas cosas. Pero entonces Jacobo le dice: ¿sabes qué, Pablo? Tienes que hacer un rito de purificación y pagar el voto de 4 varones que iban a hacer voto nazareno. Pablo accede, y en el templo lo reconocen, le echan mano, le quieren matar, pero llega el tribuno, los oficiales de la guardia romana, y lo arrebatan, se lo llevan, y entonces, hermanos, lo meten a la cárcel. Y aquí, hermanos, en el verso 11,
en medio de todo este alboroto y estando ya Pablo encarcelado por el tribuno, dice el verso 11, y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también. ¿Dónde? En Roma. Entonces Dios aquí le está diciendo algo a Pablo. ¿Qué le está diciendo Dios a Pablo? Le está diciendo que no va a morir. En este momento no va a morir. Sino que Dios quiere que él cumpla un propósito. ¿Dónde? En Roma, ¿verdad? Ahora, para mostrar esto, Dios o la Escritura nos muestra la siguiente historia. Mire, quiero que esta historia que vamos a seguir leyendo la vea desde el punto de vista de qué casualidad. Vamos a ponerlo así. Que lo diga, qué casualidad. Mire, ¿a qué le digo? Verso 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte ¿a quién? A Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerir al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. ¿Qué le dije? ¿Cómo teníamos que mirar esto? ¿Cómo le dije? Qué casualidad, ¿no? O sea, ¿sí está entendiendo lo que estamos leyendo? Unos judíos hacen un juramento de que tienen que matar a Pablo, y ese juramento era no probar absolutamente nada, ni tomar nada hasta que lo mataran. Habían hecho un complot. Los sacerdotes iban a mandar a llamar a Pablo por medio del tribuno para indagar algunas cosas, y ya estando ahí le iban a dar muerte. Pero qué casualidad que estaba su sobrino y escuchó todo y fue y se lo dijo a Pablo. Hermanos, no hay casualidad, ¿están de acuerdo? ¿Qué estamos viendo aquí? La providencia de Dios. Dios está cuidando a Pablo y está permitiendo que su sobrino escuchara el complot, ¿cierto? Hermanos, parece que no importa esto, pero es importantísimo. Dios está cuidando la vida de Pablo, ¿cierto? Ahora vamos a seguir leyendo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajere ante ti a este joven, que tiene algo que hablar. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamados a los 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora 3:00 de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que
poniendo a Pablo, lo llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Esta historia es una historia donde Dios está guardando la vida de Pablo, la está guardando de muerte, ¿cierto? Podríamos decir, muchos podríamos pensar y decir, es que una persona que hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios lo guarda. Hermanos, yo he escuchado eso muchas veces. Y sí es cierto. Pero si algo tenemos que pensar de lo que estamos viendo aquí, es que lo guardó de la muerte, pero Pablo siguió siendo preso. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Claro. Ahora, claramente se ve en este pasaje que Dios está actuando directamente para que Pablo no fuera muerto por los judíos y siguiera su camino y el propósito por el cual Dios lo quería llevar a Roma. ¿Cierto? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Dios está guardando a Pablo de la muerte para que Pablo cumpla el propósito por el cual lo llamó y lo está salvando de la muerte aquí. De la misma manera, nosotros en el libro de Hechos vemos otras historias donde Dios también libra y guarda de la muerte inclusive a los discípulos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, a Pedro. En el capítulo 5, si me acompaña, capítulo 5, verso 17. Dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Qué vemos aquí? Dios actuando directamente, ¿para qué? Para librar a los discípulos. En este caso, librarlos de la cárcel. Hermanos, los discípulos siempre estuvieron bajo amenaza de muerte, siempre. ¿Por qué? Porque la enseñanza que estaban dando era exactamente la misma enseñanza que llevaba Pablo en el capítulo 23 y cuando predicó en el capítulo 21. Era la misma enseñanza. De hecho, vemos otra obra sobrenatural donde Dios rescata literalmente de la muerte a Pedro, por ejemplo. Capítulo 12. Capítulo 12, verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes
y de todo lo que el pueblo de los judíos, ¿qué? Esperaba. ¿Qué esperaba? Matarle. Entonces, ¿qué vemos, hermano? Vemos este tipo de circunstancias donde los discípulos del Señor están siendo encarcelados, están siendo maltratados, y Dios actúa para que estas personas no sean muertas y sigan predicando conforme al propósito que Él quiere para ellos, ¿cierto? Pero también dentro del mismo libro de Hechos vemos que a veces Dios no actúa de esa manera. Por ejemplo, aquí mismo en el capítulo 12, verso 1 y 2, mire lo que dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Entonces, ¿qué quería hacer con Pedro? Matarlo. Entonces, si Dios lo sacó de la cárcel y lo libró de Herodes, ¿lo libró de qué? De que sea muerto. Igual que a quién, que a Pablo, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué dice el verso 2? Leemos juntos, dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y aquí entonces nos encontramos con una disyuntiva, ¿no? Problema grande. Porque el pensamiento a veces nos traiciona. Y entonces pensamos estas cosas y decimos, bueno, ¿por qué murió Jacobo? Y empezamos a mirar y pensamos humanamente, es que seguramente Jacobo no era como Pedro. Pedro a lo mejor era mejor que Jacobo. Y a lo mejor Jacobo, no sé, cometió un error. Y como cometió un error, entonces Dios mejor permitió que fuera muerto. Miren nada más a veces la suspicacia que tenemos nosotros. Y pensamos que una cosa y otra cosa, Dios actúa de una manera y de otra manera, relacionado con ¿qué? Con que una persona es mejor y la otra es peor. Los dos eran discípulos de Jesús. Los dos estuvieron con Jesús. Los dos fueron apresados por Herodes, pero Dios permitió que uno de ellos, llamado Jacobo, fuera muerto, y el otro, que era Pedro, no. E inclusive actúa ¿para qué? Para sacarle de la cárcel y entonces pudiera librar la muerte en ese momento. Y entonces yo le pregunto a usted, quiero que piense en este momento, ¿por qué Dios actúa así? Porque nos gustaría ser Pedro, ¿no? O sea, cuando vienen situaciones a nuestra vida, ¿quién nos gustaría ser? Pedro. ¿Quién le gustaría ser Jacobo? Pero no tan solo aquí pasó esto. Hay una escena grande y escandalosa en Jerusalén, porque mataron ¿a quién? A Esteban. Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo, que el único delito que cometían los discípulos era predicar el Evangelio. No era delito. Y lo mataron, y Dios permitió que Esteban fuera muerto. ¿Por qué, hermano? Explíqueme por qué. Quiero que piense usted por qué. ¿Por qué Dios actúa así? En el mismo libro de Hechos, en la misma historia, se va desarrollando la historia, y Dios permite en algunas personas que mueran, pero otras personas Dios actúa para librarles y que sigan ellos predicando su palabra. Fíjense, ahí les va una pregunta con chanfle, así le podemos decir, ¿no? Con chanfle, con jiribilla. Porque el último pasaje que vamos a ver el día de hoy va a decir qué es mejor. Pero, ¿qué es mejor? Yo sé que las dos cosas son mejor, sin duda. Estar con el Señor, que eso implica morir, o seguir predicando o seguir haciendo las cosas conforme al propósito de Dios.
No me conteste. Quiero que lo piense. ¿Qué es mejor? Hermanos, si nos vamos a las historias de, por ejemplo, los evangelios, encontramos un Juan el Bautista que Jesús dice que no ha habido otro nacido de mujer como él. Pero, hermano, ¿cómo termina? Entonces, ¿cómo tenemos que ver esto? Fíjense, cuando Juan es decapitado, la Biblia nos enseña que es Jesús quien entra a la escena y empieza a predicar el Evangelio. Vuelvo a insistir, vuelvo a decirlo. La Biblia enseña que cuando Juan es muerto, Jesús entra a la escena, sale, empieza su ministerio. Entonces, quiere decir que tanto uno vive y el otro muere, es conforme al propósito de Dios. No es por otra cosa, ¿sí me explico? Podríamos pensar inclusive, no, es que, vuelvo a decirlo, ¿no? Si nosotros vemos la predicación de Esteban, o sea, era una predicación extraordinaria. Yo creo que no le pedía nada a las predicaciones de Pablo. ¿Quién predicaba mejor? ¿Pablo o Esteban? Es que no es por eso, ¿sí me explicó? Lo que les estoy diciendo es que esto no es por las acciones que hacen las personas. No. Unos viven y otros fallecen, y eso es todo conforme al propósito y la voluntad de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, hay un ejemplo que yo quiero mostrar en Jesús, por ejemplo. También Jesús fue muerto, ¿o no? ¿Verdad? Pero mire, en Jesús pasa lo siguiente. Vamos a Mateo, hermanos, capítulo 26, verso 18. Mateo, capítulo 26, verso 18. Mire cómo dice Jesús aquí, mire la expresión que utiliza Jesús aquí. Verso 18, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre, está hablando de la Pascua, la celebración de la Pascua, la última Pascua que iba a celebrar Jesús. Dice, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo, ¿qué? Está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Qué dice Jesús? Mi tiempo, ¿qué? Está cerca. O sea, lo que nos está dando a entender Jesús, nuestro Señor Jesús, es que el día de su muerte se acercaba, ¿cierto? Pero podemos entender a través de esto que era un tiempo determinado, ¿por quién? Por Dios. Mire, Lucas capítulo 9, verso 51. Lucas capítulo 9, verso 51. Mire lo que dice aquí. Verso 51. Mire la expresión que utiliza también. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir ¿a quién? A Jerusalén. Entonces, ¿qué quiere decir este texto? Que Jesús entendía que había llegado ya el tiempo de ir a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para qué? Para morir. Para morir por nuestros pecados. O sea, había un tiempo determinado. Nuestro Señor Jesucristo no murió cuando nació, de hecho lo quería matar Herodes. ¿Sí? Pero vivió 33 años. Ese tiempo estaba ya estipulado, no sé si me explico.
¿Por quién? Por Dios. Miren la expresión que utiliza Juan. Vamos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, verso 25. Lo voy a leer hasta el 30, miren lo que dice el 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Verso 30. Leemos juntos el verso 30, hermanos. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. ¿Qué significa esto? Significa que por más que estos hombres querían matarle, que aún no había llegado su obra. Su hora. Significa que Dios tenía estipulado un momento para nuestro Señor Jesucristo para que Él muriera. De la misma manera, yo puedo ver la vida de todos esos personajes del libro de Hechos que Dios permitió que murieran y que Dios permitió que siguieran viviendo. En algún momento Dios iba a decir, hasta aquí. No sé si me explico. Es Dios quien determina. Capítulo 8, verso 20, ahí mismo de Juan. Dice el verso 20, leemos juntos, dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Dios tiene determinado para cada quien un tiempo. Para nosotros, para todas las personas, un momento y un tiempo. Todo es conforme al propósito de Dios. Y mire lo que menciona, cómo lo entiende Pedro. Vamos a el libro de Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2. Verso 23. Hablando de Jesús, de la obra que vino a hacer, mire lo que dice el verso 23. Voy a leer desde el 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Miren lo que dice el 23, leemos juntos, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. ¿Quién tenía todo este plan? En este momento, en el momento exacto, ¿quién? Dios. Todo era conforme al propósito determinado de Dios. Y en el libro de Hechos nos muestra que Dios permite la muerte de mártires por el Evangelio y que Dios libra a otros para que sigan predicando el Evangelio. ¿Por qué lo hace así? Unos eran mejores que otros, unos eran más elocuentes que otros, o unos eran más versados y tenían la posibilidad de ir más allá. No, hermanos. Simplemente Dios así lo decidió. Así. Vamos a ver Job un momento.
La vida de Job. Yo creo que la vida de Job nos ilustra mucho acerca de las circunstancias que vienen a nuestras vidas, ¿no? Pero quisiera ver algunas cosas en el libro de Job. Búsquelo, por favor, en el capítulo 1, en el verso 12. Job, capítulo 1. Les voy a leer desde el verso 8, miren lo que dice. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él a su casa y a todos los que lo tienen? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dice el verso 12, leemos juntos. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Qué vemos aquí? Dios tiene control ¿de qué? ¿De qué, hermano? De todo en nuestras vidas, de todo. Y Él permite ciertas cosas en nuestras vidas. ¿Cierto o no? Y Él pone los límites. ¿Hasta qué punto? Quítale todo, pero no lo toques a Él. Pero sin en cambio en el capítulo 2, verso 1 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me hiciste contra él, me incitaste contra él para que lo arruinaras en causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Leemos el verso 6 juntos, dice: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. ¿Qué significa más guarda su vida? No lo mates, no va a morir. ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué hace Dios, hermano? Hace conforme a su propósito. Permite las cosas en nuestras vidas conforme a su propósito. Él dice hasta qué punto. Él dice: no toques esto, podemos tocar esto, él puede tocar esto, no toca esto. Él decide conforme a su propósito. ¿Cómo tenemos que ver las circunstancias que vienen a nuestra vida entonces? Todo es conforme al propósito de Dios. ¿Pero qué propósito? ¿Propósito de qué? ¿Para qué? A ver, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1. Verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué? En diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en qué, hermano, alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta carta tiene 5 capítulos, ¿no? Así comienza, hablando de la prueba de nuestra fe. Y mire cómo termina en el capítulo 5. Verso 9. Verso 8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Dónde, hermano? En todo el mundo. Leemos el verso 10 juntos, dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ¿qué está haciendo Dios, hermano? Trayendo circunstancias a nuestras vidas. ¿Qué está haciendo? Está perfeccionando nuestras vidas, ¿cierto? Y unos se van porque Dios así lo designó, y otros se quedan cumpliendo el propósito de Dios para que esas personas sean perfeccionadas en Cristo Jesús, sus vidas sean perfeccionadas. Pero quisiera terminar con palabras de Pablo, porque empezamos con Pablo. Pablo fue librado de la muerte, ¿no? Cosa que no fue librado Esteban, cosa que no fue con Jacobo, cosa que tampoco fue con Juan el Bautista, ¿verdad? Pero no porque sean uno mejor que otro, Dios simplemente lo decidió. El propósito de ellos era terminar en ese momento, y el propósito de Pablo y el propósito de Pedro era terminar y seguir el camino de Dios, ¿no? Pero cuando llega a Roma, escribe 4 cartas. Dentro de esas 4 cartas, escribe la carta a los filipenses. Y quiero que vayamos ahí. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Verso 19. Mire lo que dice aquí. Verso 19 dice: Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo está resultando en qué. Esto resultará en mi liberación. ¿Por qué? ¿Por qué dice así? Porque Pablo, cuando llega a Roma, ¿en qué condición llega? Preso. Entonces, preso, escribe 4 cartas, y dentro de esas 4 cartas, una de ellas es Filipenses. Por eso les dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará, ¿qué? En mi liberación. Ok, me está diciendo, espero ser liberado. Verso 20. Conforme a mi anhelo, ponga atención a lo que dice, y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Cómo dice, hermano? O por mi vida o por mi muerte. Pablo, ¿qué esperaba? Lo que fuera. Lo que fuera. No me importa. Verso 21. Leemos juntos. Miren las palabras, estas palabras célebres. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo le hice una pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor?
Yo no estoy incitando al suicidio, no me malinterprete absolutamente nada de eso. Pero a veces nos aferramos y pensamos que estamos mejor, ¿no? Falleció alguien y decimos, bueno, si falleció fuera de Cristo, nos preocupamos y decimos, bueno, ya no hay nada que hacer también, ¿no? Pero cuando alguien fallece en Cristo Jesús, hermanos, déjeme decirle que está mucho mejor que nosotros aquí, pero nosotros a veces pensamos que esta vida es mejor, ¿no? Sí, claro, es mejor. Cuando lo vemos, ¿desde qué perspectiva? Desde esta que viene aquí. Vamos a leer el verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Qué dice? Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, hermanos, no está pensando él en los placeres de la vida. Dame un poquito más de tiempo, Señor, para disfrutar de la vida. No. ¿Para qué quiere vivir Pablo? Si es que quiere vivir. Para la obra. ¿Qué obra? Hermanos, él está preso. Él está preso. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ¿qué? De partir y estar con Cristo, lo cual es... claro, a veces nosotros... sí, nos cuesta trabajo esto. Pero vemos a Pablo, él no estaba gozando de la vida, ¿eh? Ahora usted podría decir, pues por eso, porque estaba preso, por eso quería morir y ya parece igual el Señor. Pero no murió, fíjese. Y siguió sirviendo al Señor. Cuando llegó a Jerusalén, estaba preso, pasaron años para que llegara a Roma, hermanos. Y estuvo preso. Y aún así quería seguir, si es que Dios lo dejaba, cumpliendo el propósito de Dios. Eso es lo que quería Pablo. Entonces dice el verso 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ¿quién? De vosotros. Entonces, ¿para qué se iba a quedar Pablo? Si es que Dios le permitía quedarse, vivir. Para seguir predicándole el Evangelio, seguir enseñando a las personas, seguir cumpliendo el propósito por el cual él fue llamado. Lo cual entonces nos tiene que poner a pensar lo siguiente. Pablo constantemente, hermanos, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, menciona y dice, imítenme a mí y los que así se conducen, dice. O sea, quiere decir que este pensamiento es un pensamiento al que nosotros tenemos que llegar. ¿Qué pensamiento? Un pensamiento que es, pues si Dios me está permitiendo vivir, ¿para qué es? Para disfrutar de la vida, Señor. ¿Cómo no? Darme los placeres de la vida. No, hermanos. Si Dios lo permite, está bien. Yo tampoco estoy en contra de eso. Pero es cierto, hermanos, que nuestra vida está más dedicada a otras cosas que al servicio a Dios. Lo que nos enseña la Biblia es que cuando Dios dejaba vivir a alguien y que viviera esa persona, ¿para qué era? Para que esa persona siguiera viviendo, cumpliendo el propósito por el cual fue llamado, siguiera extendiendo su reino. Y entonces aquí yo termino con algo. Yo sé que ya pasó la pandemia y pasó todo. Cuando estábamos en la mera pandemia, nosotros teníamos un pensamiento y decíamos, bueno, ya estábamos viendo a ver quién le tocaba y a quién no. ¿No? ¿Sabe qué le hizo la pandemia al mundo? Ni cosquillas. ¿Sabe que ya llegamos a los 800,000 millones de personas en este mundo? Y eso que se murió, muchísima gente. Ya superamos los 8,000 millones de personas en este mundo.
Pero en medio de la pandemia, mucha gente murió. Y de los vecinos nuestros, etcétera, ¿sí o no? Y decíamos, ¿cuántos no? Pues a lo mejor decíamos, bueno, ya viene la muerte, ya viene. ¿Decíamos eso en la mera pandemia o no? Ahorita ya lo vemos hacia atrás y decíamos, no, ya pasó y no nos pasó nada. Y sí, no nos pasó nada, ¿pero por qué? Sí, así lo quiso Dios, pero qué bonito es eso, nada más de decirlo, así lo quiso Dios, pero ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para que siguiéramos igual? ¿Para que siguiéramos en la misma apatía? ¿Para que siguiéramos sin buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas? No, hay un propósito, siempre hay un propósito. Si Dios nos permitió vivir y estar aquí y estamos aquí, ¿para qué es? Para extender su reino, para que tú te involucres dentro de su iglesia, para que tú crezcas y busques servirle en alguna área en la iglesia, para que tú busques crecer en el conocimiento de Dios y puedas extender su reino hablando de alguna persona, enseñando a otra persona, etcétera. Pero nos hemos conformado. Así como terminamos, así seguimos. Pero Dios nos permite vivir y nos permitió vivir. Y si Dios nos permite estar aquí, ¿para qué es? Para gloria de su reino, hermanos. Para que busquemos agradarle, busquemos honrarle y extendamos su reino, así como lo hicieron ellos. Y que nuestro pensamiento respecto a las situaciones que vamos viviendo sea un pensamiento real conforme a Dios. Y si alguien en Cristo muere, gloria a Dios. Dice Pablo, hermanos, que es muchísimo, y fíjese la palabra que utiliza aquí, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Si estamos vivos, es con un propósito, ¿o no? A todos nos dio el COVID, ¿no? Y al que no le dio en la primera, le dio en la segunda. Y al que no le dio en la segunda, le dio en la tercera. Y el que no le dio en la cuarta, en la quinta, no sé cuántas fueron. Y entonces, y todavía gente murió ya después. Y si Dios nos permite estar aquí, es para honrar su nombre, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, honra, gloria y alabanza es a ti, Señor. No hay otra forma de decirlo más que agradecidos estamos por tu propósito en nosotros. Gracias, Señor, porque nos dejas ver que las circunstancias que tú permites en nuestras vidas, sin duda, Señor, Padre,